Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro con Guillermo González. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Pablo, muy bien, muchas gracias. Aquí ya saliendo del invierno, ¿no? Un largo invierno aquí en el Reino Unido, pero ya con mejor tiempo. Qué buena, ¿no? Acá ya llegó la lluvia. Ayer Pero ya qué llovió a bueno. cántaros toda la noche, así que vamos, uno ha intercambiado. Guillermo, tú me estabas contando que ahora nosotros atrasamos nuestros relojes y ustedes también movieron la hora y ahora tenemos 5 horas de diferencia. Así es, ¿no? Pero bueno, vamos, Cinco. seguimos con el programa, incluso con, con el tiempo en contra, pero no, no, es normal, ¿no? Acá necesitamos un día más largo. Así que allá también, así que coincide, ¿no? Porque además el Reino Unido está fuera de la zona horaria europea, ¿no? Está un poco más al norte, así que, y corrido, así que la isla, siempre, ¿no? Muy particular esta isla. Ojo, que Guillermo. Bueno, partamos con lo que nos compete y vamos a partir el día lunes 4 de abril recordando el fallecimiento a los 78 años de André Michelin, industrial francés, fabricante neumático y creador de la guía turística, por si lo queremos decir, la guía Michelin. Bueno, ¿no? Un emprendedor, un hombre de negocios, un hombre que podríamos decir nace a la modernidad, comprende la importancia de los neumáticos. Pensemos el mundo sin el neumático de caucho, que nosotros, acordonado, que se llama, ¿no? O acordionado, ¿no? Como es fabricado, con su resistencia, ¿no? Con su natural amortiguación. Hay que imaginarse que el mundo era bastante más incómodo antes de, por lo menos para transportarse, ¿no? Es un gran emprendedor, establece prácticamente una industria nacional en lo que es el centro sur de Francia, ¿no? Es parte de este proceso industrial y creativo de Francia que hasta el día de hoy no se participa. El transporte y la innovación en transporte para los franceses es muy fundamental. Y además no un prestigio que es bastante increíble de la industria, ¿no? O sea, pasar de fabricar neumáticos, uno pensaría que no hay influencia en otros aspectos de la vida social, ¿no? Más que el técnico o el práctico. Pero bueno, está esta guía, que hasta el día de hoy sigue siendo el referente de calidad, ¿no? De lo que es el mundo turístico, hotelero y de restaurantes. Y además, ¿no? Desde muy temprano y bajo la mirada de los hermanos Michelin, nace, ¿no? Este famoso corpóreo de Sí. neumáticos, ¿no? Que en el mundo anglosajón, bueno, Michelin, como lo conocemos, ¿no? Y que bueno, a comienzos del siglo XX, las personas que nos oyen pueden buscar el corpóreo de Michelin y se encuentran distintos, ¿no? Modelos de personajes de neumáticos, ¿no? Como de alguna manera hacer cercano y representar este nuevo invento o esta fabricación ya masiva de este invento, ¿no? Hay que entender que la innovación del caucho es fundamental. Va a mover una industria enorme, va a ser quizás la última patita, ¿no? El gran impulso del imperialismo francés, ¿no? Inglés, ¿no? También belga, eh, no sin consecuencias terribles, ¿no? Por ejemplo, para el Perú o el Congo belga, que eran lugares donde se daba naturalmente el caucho, ¿no? De este árbol, ¿no? Que había que talar, ¿no? En busca de esta savia, ¿no? Para producir este invento, pero aún así de alguna manera fue radical la innovación de Occidente, ¿no? O sea, desde el uso masivo de la bicicleta y coincide a comienzos de siglo con la aparición del automóvil y su rápida, ¿no? Si es que lo vemos en términos no temporales, son Claro. pocos años, ¿no? En su masificación. Así que es uno de los grandes aportes, ¿no? A la técnica por parte de Francia. Yo me imagino la publicidad así como tenemos neumáticos, bueno, aquí está la guía, salga a probarlo. Sí, es que bueno, tiene esa idea, ¿no? ¿No? La idea de ahora de un viaje por placer. Hay que pensar también que muy posiblemente el viaje siempre estuvo asociado a la necesidad, estuvo asociado, ¿no? A un desgaste físico importante. Hay que imaginarse lo que fueron las primeras líneas de transporte público por medio de tiro de sangre, carruaje. Eran profundamente incómodas, así lo describe la literatura y eran profundamente ineficientes, ¿no? El siglo XIX en realidad
transporta masivamente por el ferrocarril. Pero ahora no, ahora de alguna manera el automóvil tiene también esta posibilidad de más libertad, ¿no? De mayor autonomía en quien se transporta, Y comodidad, claramente. totalmente. Guillermo, pasamos al 5 de abril y recordamos el año 1818, se libra la batalla de Maipú. Quizás la victoria, digo, la derrota más importante para el movimiento realista. Bueno, y la foto clásica que recordamos Exacto. de O'Higgins con San Martín. ¿No? El abrazo de Maipú, eh, ahí en el llano, ¿no? Del poniente de Santiago, que era esa zona. Hoy día se erige el templo votivo, ¿no? Por encomendado Higgins a la Virgen del Carmen, tan fundamental, ¿no? También en la historia nacional. Y de alguna manera es el momento decisivo, ¿no? Es ese momento en que la historia patria no encuentra esa batalla final a el movimiento reconquistador, realista, podríamos decir, que se va a dar desde el Perú. Esto muchos años después, ¿no? Desde que se dijeron las primeras voces de independencia, ¿no? La historiografía antigua hablaba, ¿no? De la patria vieja, la reconquista, la patria nueva. Bueno, este ya es el fin de ese proceso y ya es el encauzamiento real, ¿no? Concreto de la República, ¿no? O'Higgins como el hombre que define a Chile como república, ya que estamos hoy día tan complicados con cómo definir eh, al Estado, ¿no? Y la nación y Claro. distintas definiciones, ¿no? De ese tipo de corte. En realidad, ¿no? Él encuentra muy tempranamente esa fórmula, la va a encontrar en el exilio, ¿no? Un exilio de larga data, si es que hay un hombre que va a renunciar a mucho en su vida, si va a renunciar a muchos afanes personales, ¿no? En gran medida, para esta discusión historiográfica, si quieren, hasta 1818, después podemos discutir el gobierno de Higgins, pero eh, hasta la victoria decisiva de Maipú, de alguna manera es un hombre que está constantemente pensando en el futuro de esta tierra, que es Chile, ¿no? Y que hoy día se moldea, ¿no? Y que de alguna manera se ancla en sus símbolos y en estos grandes hitos, ¿no? Eh, que son muy, muy importantes. Además nos muestra la unidad del Cono Sur, ¿no? Y la participación activa de chilenos y cuyanos y rioplatenses, si es que lo podemos decir así, en esos conceptos coloniales, ¿no? De la época, en la Claro. liberación del sur de América, ¿no? Recordemos que este también es el inicio del gran proyecto libertador de la escuadra hacia el Perú, ¿no? Y finalmente las derrotas en Ayacucho, de lo que son, ¿no? Los últimos bastiones españoles, ¿no? En territorio virreinal. Después podemos sumar, ¿no? Chiloé, ¿no? Como última gran plaza, ¿no? Española, pero sin duda un momento decisivo y que hay que conmemorar. Hay que conmemorar porque es bastante digno de hacerlo. Porque fue un movimiento en donde quizás se mostró lo mejor, ¿no? Del proceso independentista, ¿no? Este afán por generar instituciones propias, ¿no? Un movimiento propio, y así se demostró ese año de 1818, donde muy rápidamente se empieza a configurar un Estado nuevo. Claro. Guillermo, pasamos al día 6 de abril y recordamos que en 1483 nace y que después la misma fecha, pero en 1520, fallece el pintor italiano Rafael Sanzio. Qué curioso, justo la misma fecha Bueno, se es que repite. Rafael, ¿no? Y la idea del pintor joven, este hombre de un talento nato, casi como que no tenía nada más en la vida que ser artista, fue la figura del Renacimiento, así las fuentes nos lo muestran. La idea, ¿no? De que en el Renacimiento nace esta idea de Giorgio Vasari, ¿no? De escribir la vida de los grandes pintores. Pensemos, ¿no? En las catedrales medievales. Nadie sabe, ¿no? ¿Quién hizo esas maravillas? No hay una firma abajo. Debajo de una escultura en piedra o de un vitral, o de un o ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? De un gran retablo, ¿no? Siempre o a veces son maestros, ¿no? Maestros de Viena, de Milán, de distintos lugares, pero hay una escuela, pero no un personaje. De alguna manera, el Renacimiento nos muestra ya ese individuo que es capaz de alabar a otros, ¿no? Rafael causó fanatismo,
¿no? Esa idea de que las fans gritaban y se desmayaban con él, eh, que todo el mundo quería, los poderosos querían tenerlo cerca, era joven, no se decía, era exitoso, era hermoso, estaba rodeado de mujeres, de placeres, pero él simplemente se dejaba querer, ¿no? Que siempre le iba bien, ¿no? Que el poder siempre se arrodilló frente a él. No por nada le piden pintar las estancias vaticanas, que era el mayor Mm, honor que se podía tener. Esto es una historia muy paralela, ¿no? Se dice que él lo odiaba profundamente, ¿no? Y que era un hater, lo diríamos así. Era Miguel Ángel, ¿no? Porque odiaba que fuera tan feliz, ¿no? Que le fuera tan bien, que fuera exitoso, y que él además era simpático y apreciaba a Miguel Ángel, ¿no? Que era lo peor de todo. En cambio, Miguel Ángel lo detestaba profundamente. A él lo tenían pintando las estancias vaticanas, luego lo designan arquitecto en jefe, que era lo máximo que podía lograr un artista, era la arquitectura, y que te encarguen además la sede de San Pedro, y muere joven casi en lo que sería una declaración absoluta de sus fans, así, de desesperación, ¿no? Lo van a convertir en una especie de pintor, ¿no? Magnífico de su era, y lo van a enterrar en el Panteón de Agripa en Roma. El Panteón de Roma, este edificio antiguo, ¿no? De la época imperio, de la era romana, ¿no? Va a tener el honor, mm, ¿no? De estar ahí enterrado, es qué decir, hasta el genial. día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy los romanos peregrinan el día de su muerte, ¿no? Su tumba, ¿no? Lo recuerda, ¿no? Como joven, hermoso, ¿no? Lleno de vida, ¿no? Que lo tuvo todo, ¿no? Pero de alguna manera también tiene esa idea de que los placeres de la vida son fugaces, ¿no? De alguna manera también está esa idea, nos pasa hoy día, ¿no? Esta idea como la generación de los 27, ¿no? Esta idea de los poetas y los músicos que mueren jóvenes y que Claro. causan ese escándalo, ¿no? De alguna manera, Rafael, aunque la analogía es distinta en el tiempo, pero funciona muy bien, porque eso causó. Se aplica bien, o sea, igual, sería el Club 237 en este caso. Sí, claro. Claro. Antes de pasar al día 7 de abril, momento cultura pop, una de las tortugas ninjas, Oh, Rafael, lleva su nombre en memoria de Rafael Sanzio, el que lleva el claro. sentido rojo, por cierto. Sí. Los grandes del Renacimiento, Claro, ¿no? los cuatro grandes del Renacimiento llevan cada Pero uno. como te cuento, hubiera sido muy difícil unirlo o juntarlo a Miguel Ángel, ¿no? Que escribía en sus rimas, ¿no? Descargaba su odio, ¿no? Hacia ese personaje. Es muy, muy entretenido imaginarse, ¿no? La idea de un personaje depresivo, ¿no? Profundamente resentido y amargado, ¿no? Por falta a veces de éxito personal, a veces por sus propios tormentos. Eh, Recordemos que la Capilla Sixtina fue prácticamente Un un castigo. castigo, Sí, claro. ¿no? Le dijeron, tú ya no tienes la posibilidad de esculpir, que era lo que él quería hacer, sino que dedícate a pintar el techo de una capilla que se consideraba menor dentro, ¿no? de las estancias que se estaban modernizando dentro de los estados pontificios, ¿no? dentro de los edificios de San Pedro, ¿no? Mientras Rafael era llevado en féretro, ¿no? al Panteón de Roma. Claro. Se puede entender un poco, al ser un poco de catarsis con Miguel Sí. Ángel. Bueno, Guillermo, pasemos al 7 de abril y recordamos que el 7 de abril de 1770 nace William Wordsworth, poeta británico laureado. Británico laureado, ¿a qué se refiere antes de entrar en detalle? O sea, pensemos, ¿no? que fue el poeta nacional, ¿no? El poeta, eh, no del imperio, pero sí el poeta de alguna manera de la cultura británica en su momento, ¿no? Tiene un reconocimiento oficial, Mm, posiblemente algo que simbolizó Neruda, por ejemplo, en el siglo XX chileno, ¿no? Ese reconocimiento, ¿no? Que desde Alessandri hasta sus compañeros comunistas no reconocían a este personaje como importante en la vida pública. De alguna manera, Wadsworth es un hombre que va a vivir mucho, cosa que los románticos era complejo, ¿no? claro. Está esta idea trágica, ¿no? Está esta idea de, de, de alguna manera también de que el joven preserva ese espíritu originario, pero Wadsworth también va a continuar una vida larga, va a tener una natural unión
con el poder, o sea, con el reconocimiento oficial, pero de alguna manera es el origen del romanticismo inglés. Un fenómeno que para nosotros estudiamos poco, pero que es fundamental. Podríamos decir que es la época del yo, es la época de la psicología moderna, es la época de cómo hoy día también nos acercamos a los fenómenos. También es una época de expresión, pero también de una sofisticación muy, muy elevada de los sentimientos. Si estamos entrando en una etapa de nuestra vida política y pública y cultural muy, muy sentimental, quizás más de lo que nos gustaría, quizás los románticos son un muy buen ejemplo de cómo eso se canalizó con alta cultura, se canalizó también por amor, amor a las letras, amor a otras culturas, amor a la propia, ¿no? Wordsworth es un enamorado de su tierra, un enamorado de la Inglaterra profunda, del Lake District, ¿no? De la zona de los grandes lagos en Inglaterra. No por nada, junto con otros poetas, va a ser conocido como los laquistas, ¿no? Lake, ¿no? La idea de cantar a estas tierras, ¿no? Llenas de nubes, ¿no? De neblina, húmedas, ¿no? Pero que eran naturales. Algo similar, ¿no? En el mundo hispano también van a hacer, ¿no? Cantar a la América, pero también cantar a la España profunda, a esta Castilla. De alguna manera es el inicio de este amor eh, por encantarse contra lo increíble, lo magnánimo de la naturaleza, del espíritu, ¿no? Es el gran, gran poeta romántico, un hombre también de firme pasión política, un enamorado originariamente del proceso revolucionario en Francia, se va a encantar, de hecho, con lo que estaba pasando ahí, ¿no? Con la gran convención, viajará y se dará cuenta que no era lo que quería. Eso quizás es una de las grandes virtudes de Wordsworth, ¿no? Un hombre que fue capaz de reconocer las debilidades de sus propias ideas. Eh, Hoy día es muy, muy indigno eso en alguien. Eh, Detenerse y decir, pareciera ser que lo que yo creía, ¿no? Y por lo que yo mostré pasión y fervor, tenía errores profundos, ¿no? Y que debo retractarme. Eh, pero en la época de Wordsworth y en la Inglaterra victoriana eso fue asumido como una virtud política. Y por eso también se le apreció, ¿no? Fue capaz de convertir su poesía en una poesía muy militante, en una poesía mucho más contemplativa también por lo mismo, ¿no? La decepción del proceso revolucionario, que fue muy rápido, por la rapidez con que fue llevado, ¿no? También en él es una gran virtud, ¿no? Sin duda, un personaje que hay que volver. Nosotros tenemos una clase liberada de un curso de literatura inglesa hecho por Ah, Magdalena Mervilá en la red cultural que vamos a liberar completo, ¿no? Que es un recorrido desde Milton, es decir, John Milton, el gran padre de la poesía moderna británica, hasta los últimos poetas, ¿no? Y los prerrafaelitas. Eh, una época fascinante para el arte, única, eh, de gran, gran contemplación, de gran gusto estético, ¿no? Sin duda una época también que hay que mirar, hay que mirar, hay que volver también. Hay que exactamente. celebrar, y perdona la expresión, quizás un poco pomposa, algo ciútica, pero hay que volver a mirar lo bello en un mundo tan feo, ¿no? O que celebra tanto lo feo. Sí, ahí no, sí, comparto un poco ese comentario, Guillermo. Recordar igual de que todo el material que citemos y los cursos que estén disponibles van a estar en la descripción del video. Eso hay que Sí. recordar. Puede que cuando se publique o quizá un poquito más tarde, como pasó la semana pasada. Pero va a estar ahí para Pero va a dejarlo estar ahí, avisando. exactamente, va a estar ahí. Guillermo, pasemos al día 8 de abril y recordamos que un 8 de abril de 1820 se descubre en la isla de Egeo la famosa Venus de Milo, esta estatua tan, bueno, tan conocida, están viendo la imagen ahí de la lámina. Y bueno, cuéntanos más, Guillermo, sobre este Bueno, descubrimiento. en realidad lo fascinante de la Venus es su época, es la fascinación, ¿no? De comienzos del 19, la era napoleónica, post-napoleónica, lo que se llama la restauración de los reyes de Francia. También es una era de la cultura, ¿no? Que coincide con el romanticismo, con un amor también por el pasado clásico muy fuerte, y por lo tanto todo el mundo está buscando cosas, está coleccionando, ¿no? Y eso explicaría por qué nos trajimos los frisos de
del Partenón al Museo Británico. O sea, y tenemos prácticamente el Partenón entero dando vuelta en el Museo Británico. Es parte de esto. El problema no es que hay que recordar que Grecia, las islas del mar Egeo, el mundo mediterráneo oriental era un mundo también muy decadente en esta época. Comienzos del 19, el Imperio Otomano ya no era lo que era, ¿no? O sea, no tenía la fuerza, ¿no? Administrativa de sus territorios. Y por lo tanto también el mundo griego era muy pobre, muy campesino. La guerra de independencia había sido muy trágica también, después no va a ser muy trágica, eh, y va a demostrar también esa debilidad. Y por lo tanto, en estos exploradores y viajeros europeos, sucede que en una isla del Egeo aparece esta Venus, ¿no? Y la encuentra un campesino, ¿no? Arando, ¿no? Y da con esto, la excava, y cuando encuentra un viajero francés que le pide comprarla, y dice, bueno, esto tiene que pasar a las colecciones nacionales, ¿no? A las colecciones reales que ya habían nacido en el Louvre, ¿no? El Palacio del Louvre, ¿no? Frente a lo que era el antiguo Palacio de las Tullerías ahí en París. Y, y por lo tanto decide obtenerla. El campesino, y ahí viene la importancia de la historia de la Venus para los franceses, pide un monto excesivo, ¿no? Encontró que esto dijo, estos franceses van a pagar lo que sea. Fue una larga historia, ¿no? Con este hombre que se había aferrado a esta estatua que había desenterrado. eh, y fue muy terrible para el francés porque tenía miedo, ¿no? A que otro coleccionista, como sucedía, ¿no? Y lo que vemos, ¿no? En las grandes colecciones británicas, incluso alemanas o belgas, ¿no? Entonces viaja muy rápidamente a Constantinopla, va a hablar con el cónsul de Constantinopla, el embajador, y le pide, ¿no? Le pide el dinero que sea necesario porque hay que comprarla. Eh, es una Venus antigua, es una Venus de la época que llamaríamos clásica romana, ¿no? Una representación muy típica de Afrodita descubierta, semipúdica, es decir, tapada, ¿no? Por lo menos desde la cintura hacia abajo. Claro. Siempre está la idea de la Venus en el baño, ¿no? Esta idea de que Afrodita se baña, ¿no? Y que uno la observa en la indiscreción, ¿no? Como los dioses. Esa idea, ¿no? Voyeur, diríamos, ¿no? De siempre estar mirando a Afrodita en ese momento oculto, ¿no? Así como la encontraría Marte en algún momento. Pero además nos va a fascinar por su ausencia de brazo, ¿no? Ya nos habla también de un cambio de la técnica en, en la escultura clásica, es decir, de alguna manera se habrían desprendido y por lo tanto empieza toda la especulación de qué forma, ¿no? Qué posición, qué movimiento, qué realce tendría esta escultura. Estamos hablando también que la época romana es la más prolífica en esculturas griegas, eso suena paradójico. Pero los primeros en enamorarse de los griegos Como los van a ser los romanos. romanos. Y los romanos van a interpretar lo griego. Por ejemplo, las estatuas clásicas e incluso algunas preclásicas que son muy rígidas. Y los romanos van a decir, vamos a tomar esto y lo vamos a convertir eh, en algo dinámico, en algo más expresivo, ¿no? Recordemos que también Claro, sí, como que los romanos tienen un estuviese en profundo, movimiento la estatua. Como ¿sí, no? que Que no tuviera, está. y que estuviera no bañándose, que estuviera de alguna manera cubriéndose. Ahí hay varias, ¿no? Nuestros seguidores pueden buscar en internet, ¿no? Cómo se ha representado esta estatua, ¿no? Que está también, ¿no? Con las caderas, ¿no? Que tiene un cierto movimiento. De alguna manera va a fascinar por su factura, pero sobre todo por su exposición en el Louvre. Y el Louvre va a hacer, ¿no? Que los visitantes vayan. Es una cierta renovación. Es lo que también en la cultura popular empezamos a llamar, ¿no? Este fetichismo, ¿no? Por ciertas imágenes o por ciertos íconos. Se convierte en un ícono, ¿no? Muy tempranamente. Su historia fascina. Es también un rescate, ¿no? De algo muy, muy sofisticado en un contexto muy, muy poco sofisticado como eran las islas del Mediterráneo de esta época. Y, y de alguna manera va a fascinar. Es parte también del movimiento romántico y por lo tanto es fascinante todavía que perdure, ¿no? Es muy, muy, muy interesante aquello. Eh, no, sin duda,
una Afrodita de gran, gran factura, pero reitero, ¿no? Decir que es parte de una colección arqueológica enorme, es decir, las Venus es de esas esculturas que de alguna manera se multiplicaron por miles, ¿no? Y por eso las encontramos, y por eso encontramos muchas de tan, tan distinta calidad. Posiblemente esta fascina mucho porque, reitero, ¿no? Es de época romana. ¿No? Como les digo, si miráramos las Venus clásicas, vamos a encontrar esculturas muy rígidas, e incluso a veces de una feminidad cuestionable, eh, si es que se puede decir aquello, pero ya con Praxíteles, ¿no? Ya con la época de Alejandro, con la época del helenismo, esta idea de que el mundo griego se abre al mundo, también cambia la factura. Es algo mucho más cercano a nosotros. Sin duda también una de esas eras eh, como la nuestra, ¿no? Una era de profundos cambios, de profundas conexiones, ¿no? Donde pareciera ser que también el mundo estético, la manera de ver el arte también está cambiando. Sí. Guillermo, entrando al fin de semana, 9 de abril, recordamos un personaje que, según una encuesta hecha el año 2002 por la BBC, es el segundo personaje británico más importante de la historia británica. Estamos hablando de un 9 de abril, nace Isambard Kingdom Brunel, ingeniero británico, pero yo creo que con ingeniero me quedo corto. ¿Sí? Yo diría genio. O sea, genio, ¿no? Algo de loco, ¿no? Quiso desafiarlo todo, quiso llevar la técnica a su punto más álgido, ¿no? Isambard Kingdom Brunel es un hombre de formación de ingeniero, así era en su casa, eh, se va a fascinar, ¿no? Con la idea, ¿no? de calcular, ¿no? Grandes, grandes y de manejar, ¿no? Grandes proyectos ingenieriles, grandes obras, ¿no? Era un hombre de estar en la obra, ¿no? Además, por eso va a ser muy popular, ¿no? Ver a este hombre de pensamiento, de cálculo, ¿no? Metido en el barro, ¿no? En el Támesis, viendo cómo cavar un túnel, ¿no? Un hombre que frente al ferrocarril que había que unir, ¿no? Cuando nace esta máquina a vapor, ¿no? Se da cuenta de que toda el mundo británico occidental había que unirlo en una geografía muy, muy difícil, a veces muy agreste, ¿no? Y por lo tanto, él está dispuesto, ¿no? A entregar su vida, ¿no? A desafiar la técnica. También muy pronto va a iniciar el proceso de exploración al oeste. Imagínate lo que era conectar costa a costa con el ferrocarril, ¿no? El Transpacífico, esta idea que a la altura de Utah hubo que dinamitar montañas. Bueno, ese sueño nace con Brunel y él demuestra que es posible, que hay que hacer túneles, que hay que hacer puentes, ¿no? Y de alguna manera va a unir, ¿no? Con el Great Western Railway, ¿no? Esta línea británica que hasta el día de hoy sigue, ¿no? Sus puentes, sus grandes túneles todavía están vigentes. Es un hombre que va a desafiar la técnica y que nunca se va a cansar. Cuando ya pase el tema del ferrocarril y ya sea una técnica dominada, va a decir, bueno, ahora quiero máquinas a vapor, ¿no? Barcos a vapor, pero ya sin estas ruedas, ¿no? Que giran alrededor de un monitor, ¿no? De una fragata, sino que ahora quiero una hélice. Y es el inicio de los grandes transatlánticos, es el inicio de estos grandes buques a vapor hechos de hierro, hechos de planchas de hierro, en remaches, ¿no? En rojo vivo, ¿no? Y por lo tanto él va a llevar esa escala a dimensiones increíbles, ¿no? Luego incluso su vida va a terminar tratando de construir el transatlántico más grande de su era. Es decir, un hombre que no se cansó nunca, que probó todo lo poco convencional que podía haber, ¿no? Un hombre que desafió la naturaleza. Y es fascinante, ¿no? Que a los ingleses les interese tanto, porque efectivamente, ¿no? Es un símbolo de una época. Recordemos las Olimpiadas que fueron en Londres, ¿no? Varios años atrás ya, pero siempre los Juegos Olímpicos son un símbolo también del poder de los estados y la celebración que hubo de Brunel, de la industria, ¿no? De las chimeneas, del ferrocarril, ¿no? Esta idea, ¿no? de una Inglaterra que ya estaba un poco cansada de recordar su siglo XIX como una época ignominiosa, de pobreza, de humillación, sino más bien también es una época de celebración de la técnica, una época en donde
en donde tú podías estar como yo, ¿no? En una ciudad de Oxford y que en menos de una hora puedes estar en Londres por el ferrocarril. Imagínate lo que era para un hombre que se movía por coches de caballo, ¿no? Y ahora también en un medio de transporte más democrático, más amplio, la gente se podía trasladar, ¿no? Hay que recordar que hasta el siglo XVIII y comienzo del XIX la gente nacía y moría a pocos kilómetros de su lugar, no había mucha distancia. Brunel también es parte de ese proceso. Les recomiendo profusamente, está en YouTube, ¿no? Los documentales de la BBC de su vida, ¿no? Esta idea de un hombre también atormentado, ¿no? Con puentes que no puede construir, con túneles que desafían, pero imagínate la dificultad de generar túneles para ferrocarril en medio de la roca viva de la montaña. Es sin duda, ¿no? Un personaje interesantísimo. Yo como topógrafo ya prácticamente a esta altura, imaginarme esa excavación en ese año y que quedase Eh, bien. Yo no sé, eh, por eso E imagínate es ser el primero. Imagínate claramente, tener que claro. convencer a ingenieros, a cuadrillas de trabajadores por miles, de que no es una locura lo que estás haciendo y que esto puede fracasar y que le pasó mucho. Que le pasó mucho a veces de maneras trágicas, ¿no? Sus construcciones, por ejemplo, su gran transatlántico, el US Great Britain, ¿no? Tuvo grandes explosiones, el trabajo con remaches al rojo vivo era una cosa terrible. Así es como por lo demás se hizo el Titanic y nacen las grandes compañías navieras de Belfast. Eh, pero era un nivel de técnica, de trabajo, de esfuerzo físico tremendo. Entonces hay que tener ojo, hay que ser visionario y muchas veces cuando aparecen estos grandes emprendedores, estos hombres locos, ¿no? Eh, con proyectos descabellados, como le pasó a Brunel, todo el mundo le decía, pero esto nadie lo ha hecho, ¿no? Mejor Y sin todavía. duda, su proyecto en 20 años, ¿no? Prácticamente convirtió a Inglaterra en el país con más líneas de ferrocarril, conectó el país entero, ¿no? O sea, Impresionante. él no aspiraba a ser una línea de ferrocarril, él aspiraba a que todo estuviera conectado. Así era de ambicioso en su afán de progreso y de técnica. Okay. Guillermo, para terminar ya esta semana, día 10 de abril de 1864, el archiduque austriaco Maximiliano se convierte en el emperador de México, bajo el nombre de Maximiliano I, o comúnmente conocido como Maximiliano de México. Una historia un poco trágica en su final. Bueno, trágica, ¿no? Adoptada de forma romántica, ¿no? Por la Sí, literatura, por los relatos, ¿no? bastante, Una mejor historia dicho, bastante francamente. romántica. Sí, ¿no? Bastante, ¿no? Es que bueno, hemos estado una semana romanticista, ¿no? Desde los poetas, desde estos hombres que quieren cambiar el mundo. Bueno, Maximiliano es un hombre que quiere dejarlo todo en Europa por ir a ser emperador de una nación americana en guerra civil, en conflicto. Esto es parte de una historia larga en México. Es una historia que hay que conocer, porque cuando cae el Imperio Español, y recordemos que la Nueva España, México, era una de las zonas más prósperas, más ricas, más pobladas, ¿no? Del imperio, al mismo tiempo, la idea de la república, la idea de que estas naciones libres van a ser república y se van a organizar como tal, no está decidido, nadie lo ha dicho. De hecho, México originariamente se va a organizar como un imperio al modelo napoleónico, ¿no? Por lo tanto, la época de Maximiliano se le conoce como el segundo imperio mexicano, porque el ¿Mm? primero es durante, ¿no? La era napoleónica con Agustín de Iturbide. Iturbide es el primer emperador de México, ¿no? Que a la usanza napoleónica se coronará con todos los símbolos romanos, pero también con los símbolos, ¿no? Del nopal, el águila, la serpiente, ¿no? De alguna manera tomando los símbolos actuales, ¿no? Que están en la bandera de México y los colores, ¿no? El verde, el rojo. Pero en cambio Maximiliano ya es de mediados del 19, es parte de una época en que la República Francesa se ha convertido el segundo. Ya. 3, 2, 1. Maximiliano no es parte de alguna manera los intereses del imperio francés, un imperio que se había renovado desde la época de Napoleón con su sobrino, Napoleón III, y Napoleón quería tener influencia en América.
Sobre todo quería ganar posición al Imperio Británico, quería tener una plaza en México, ¿no? En el Atlántico, quería estar posicionado en América por razones geopolíticas. Y recordemos que si hay alguien quisquilloso por que se instalen los europeos en América Latina, son los norteamericanos. Y en este momento son los ingleses que controlan los mares y los surcan por todo el mundo. De todos modos, ¿no? Maximiliano llegará con una comitiva de conservadores mexicanos que habrían viajado a Trieste, donde él estaba de representante del imperio en Europa. Su hermano era emperador de Austria. Habría viajado, ¿no? A México, habría desembarcado en Veracruz junto con su mujer, Carlota, ¿no? Miembro también de la familia imperial, ¿no? En lo que serían los Países Bajos, luego la familia real de Bélgica. eh, Habrían desembarcado con gran pompa, ¿no? Y motivado por el grupo conservador de México que querría un gobierno autoritario, ¿no? Con un ejecutivo claro, en este caso un emperador, ¿no? Que restaurara los símbolos tradicionales, el catolicismo, frente no al movimiento liberal en México, que no es propiamente el liberalismo doctrinario del siglo XIX, es más bien un movimiento variopinto, motivado también por uno de los primeros líderes indígenas, ¿no? De gran relevancia en México, como es Benito Juárez. Y era, claro, un movimiento republicano, pero que de alguna manera aunaba a grandes masas campesinas, miembros del ejército. Por lo tanto, México muy rápidamente, con el desembarco de los franceses y la llegada del emperador austriaco, va a iniciar una guerra civil muy cruenta. Finalmente, por razones geopolíticas, Napoleón va a tener que retirar las tropas francesas, pero Maximiliano decidirá quedarse, ¿no? Él ya había asumido su rol y había sido coronado emperador de México. Había sido un rol que él había asumido en Austria, o sea, en Europa. Eh, y de alguna manera no iba a renunciar a él. Era un hombre de profundas convicciones. En algunas medidas también era ciertamente ingenuo, ¿no? Se dejó llevar muchas veces por quienes lo acompañaban y lo aconsejaban. Terminará muy solo. Será capturado por las tropas de Juárez. Mm. Después de pasar un momento muy, muy grandioso en el Palacio de Chapultepec, a las afueras de Ciudad de México, que había sido el palacio antiguo de la corte virreinal durante el Imperio Español. Él la va a elegir como corte propia. Un hombre fascinado además con la música americana, española. Se decía que adoraba la música habanera, ¿no? Un estilo muy, muy español, ¿no? Que se practicaba musicalmente en La Habana, en los territorios que todavía eran de ultramar de España en este tiempo. Era un hombre que de alguna manera dio nueva renovación europea a este México sumido en la guerra, pero que, como digo, será capturado, será condenado de manera marcial y será fusilado. Asunto que Napoleón y su mujer Carlota jamás imaginaron que iban a llegar a ese punto. Su cuerpo yacía, ¿no? Después de fusilado, a la espera de que Juárez lo visitara. Se dice que Benito Juárez, al verlo, habría afirmado que pensaba que era más alto. Eh, y lo más terrible de esto, ¿no? Fue fotografiado en esta época con daguerrotipos. Y por lo tanto en Europa circuló no solo la noticia, sino que la imagen del emperador muerto, ¿no? Y por lo tanto fue terrible. Fue la idea de que el hermano, el emperador austriaco, su hermano, ¿no? El emperador de Francia, habían enviado a este joven, a este hombre idealista, a gobernar México y lo habrían de alguna manera abandonado a su suerte. Eh, es parte de una trágica, trágica historia. Carlota después se sumirá en la soledad y en la locura, terminará en Bélgica en muy, muy mal estado personal. Y por lo tanto es una historia de mucho dolor, pero también es la historia trágica de México, ¿no? La historia política de México. Es parte, ¿no? De esa historia que pareciera ser que no logra encauzar un camino institucional, un camino de orden, ¿no? Porque, bueno, tiene una población tan grande, eh, distintas culturas políticas al interior, ¿no? Muy, muy en pugna. El fenómeno religioso es una cosa que va a durar, y lo conversamos, ¿no? Hasta el siglo XX. Eh, Hay muchas diferencias muy radicales al interior de México. Claramente. Bueno, entrando
hasta el día de hoy podemos decir que todavía México no logra una estabilidad Y, total. y te sorprendería la fascinación con que miran este periodo, porque de alguna manera estos periodos, ¿no? Un poco soñados, ¿no? Con emperadores y reyes y demás, también es una forma de añorar el orden, añorar una perspectiva distinta. En México hay una novela de un escritor, ¿no? Muy reconocido, Fernando del Paso, ¿no? Que se llama Noticias del Imperio, y de alguna manera es la novela de esta era, mirada desde la perspectiva de Carlota, emperatriz de México, que les recomiendo mucho, ¿no? Les recomiendo mucho acercarse a este periodo, porque también nos demuestra que en América Latina la República y nuestras maneras de organizarnos no estaban dadas, fueron decisiones. Y por lo tanto, quizás eso nos ayuda también a mirar a nuestros líderes y a nuestros Mm. proyectos políticos con mayor benevolencia, no sé si benevolencia, ¿no? Pero sí con mayor mesura, cuando vemos que efectivamente las decisiones tomadas en el Chile republicano no fueron tan terribles a veces como las tomadas en las otras partes, ¿no? De la América hispana. Claramente. A veces sirve mirar un poquito afuera cómo fue Totalmente. hoy, cómo están. Sí. Exactamente, Guillermo. Bueno, Guillermo, obviamente agradecerte una vez más por estar aquí en el programa, a la gente que nos escucha. Muchas gracias a ti, Pablo. Ya dando cierre a este programa, recordarte que los libros y los videos, las clases que mencionamos aquí van a estar disponibles en la descripción. Además, recordarles que obviamente compartan este programa, le den like, comenten lo bueno, Sí. lo malo. Nosotros leemos Por los favor, comentarios, así ¿no? que sí, por favor, nosotros. Agradecemos mucho su feedback, sus comentarios, son en su mayoría muy, por no decir casi todos, ¿no? Muy cariñosos y sobre todo, ¿no? De pedirles a ustedes que nos interpelen, ¿no? Que sean, por favor, ciudadanos muy libres y nos digan, ¿no? Nos exijan de alguna manera qué es lo que ustedes esperan de esto. Eso es muy bueno también para que nosotros establezcamos aquellos criterios. Así que no, les agradezco mucho sus comentarios y sugerencias y les reitero, no estar mirando la descripción porque nosotros cargamos material completo, totalmente liberado, ¿no? Ese es nuestro objetivo, llevar la cultura a todos, así que los invito, ¿no? A estar revisando constantemente ahí los links y a seguirnos. Exactamente, invitarlo obviamente igual a que nos sigan, escuchen cada semana los días lunes en la mañana. Así que Guillermo, muchísimas gracias y a toda la gente Muchas también gracias. se le agradece que nos vean y que nos escuchan y que nos compartan. Así que Guillermo, a la gente que nos escucha, muchas gracias y hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, buena semana.